Ok chicos, entonces vamos con un video más acerca de la parte de conceptos, elementos y graficación de una función cuadrática. Primera medida, pues recordar la estructura general de una función cuadrática: ax cuadrado más bx más c. Recuerden que aquí pues lo tenemos planteado como una ecuación, pero pues lo que nosotros vamos a trabajar son funciones, es decir, este y va a ser reemplazado por el f de x. Bien, vamos a recordar unos conceptos básicos. En primera medida pues tendremos la definición de función cuadrática. Dice su definición que una función cuadrática es una función polinómica de grado 2. ¿Qué implica esto? Pues que el mayor exponente que puede tener la variable, como observamos acá, es el número 2. Y se define en su estructura estándar como la expresión f de x o y es igual a x cuadrado más o menos bx más o menos c. Recuerde que acá pueden ir valores positivos y negativos. Dentro de la parte de los valores de a, b y c están definidos por números reales y hay una condición. ¿Cuál es la condición? Que el valor de a siempre tiene que ser diferente de 0. Puede ser un número negativo, positivo, pero nunca 0. La gráfica de una función cuadrática es una parábola. Y esta pues tiene una serie de elementos que vamos a describir a continuación. Bien, acá tenemos la gráfica de varias parábolas, ¿cierto? Y estas están determinadas de acuerdo a su abertura. Entonces, cuando el valor de a es positivo, la curva o la abertura mejor de la parábola va hacia arriba, siempre que sea positivo. ¿Qué podemos interpretar de estas tres gráficas? Entonces más adelante vamos a ver los puntos de corte con X. Para este caso, o para esta gráfica mejor, va a tener dos puntos de corte sobre el eje X y uno sobre el eje Y. Para este caso, cuando nuestra parábola se origina sobre el eje X, pues únicamente va a tener un punto de corte. Y para este caso, es cuando ustedes planteaban por allá y les salía una raíz negativa, cuando aplicaban fórmula cuadrática y les quedaba esa raíz negativa, entonces eso significa que la gráfica o la parábola no tiene puntos de corte sobre el eje X. En la parte inferior pues ustedes observan la misma situación, solo que la abertura de la parábola va hacia abajo. ¿Qué definición hay geométrica dentro del programa? Cuando ustedes vean por allá geometría analítica, se determina que esta curvatura es cóncava, mientras esta curvatura es convexa. Acá podemos ver la gráfica de las funciones cuadráticas, pero con un valor donde a va a ser negativo, es decir, menor que 0. Vamos a explicar un poquito la parte de concavidad. Entonces, concavidad y convexidad. Concavidad dice si A es positivo, viene a decir que esa parábola es cóncava, es decir, su abertura va hacia arriba. Pero si el valor que acompaña al x cuadrado es negativo, se dice que es convexa, es decir, viene a ser la abertura hacia abajo. Estos dos temas los vamos a profundizar un poquito más ya en la resolución de ejercicios. Vamos con otra parte de conceptualización. Entonces tenemos elementos de una parábola. Acá pues nos dan nuestra función como tal. Les recuerdo que aquí estoy trabajando con y, pues lo tenemos en forma de ecuación, pero pues en forma de función sencillamente es cambiar este y por f de x, que es lo que estamos trabajando nosotros en clase. Entonces tenemos acá la función en su forma de trinomio, es decir, estamos hablando de la forma estándar. La gráfica de esta función es la figura que ustedes observan acá, y ahí están definidos cada uno de sus elementos. El primer elemento se llama vértice, que nosotros lo definimos como el origen de la parábola, ¿cierto? En ambos sentidos.
ese vértice está establecido dentro de las fórmulas que estamos manejando en clase como h, k. En este juego de diapositivas lo describen como x. Ya. Luego tenemos acá un punto de corte que se llama cortes en el eje Y. Entonces acá tenemos nuestro eje y sobre este valor es donde se cruza la gráfica de la parábola con mi coordenada Y. El eje de simetría, ¿cierto? Que es la línea paralela al eje Y o perpendicular al eje X, que divide la parábola en dos partes iguales. Para el caso de esta función, el eje de simetría está cruzando por el valor de ¿qué? De 3. Bien, observemos acá realizando el respectivo conteo. Los puntos de corte en X, entonces les recuerdo que la gráfica de una función cuadrática puede tener dos puntos de corte en X. Nos vamos a volver acá un poquito. Puede tener dos puntos de corte en X o puede tener un solo punto. Un solo punto generalmente es cuando nos da la función en forma de producto notable, o sencillamente no puede tener puntos de corte en X, que es lo que sucede cuando nos da la raíz negativa, ya lo había mencionado. ¿Listo? Tenemos acá puntos de corte en Y, vértice, eje de simetría y cortes en X. Y pues la clave de la concavidad, que si es positiva abre hacia arriba, si es negativa abre hacia abajo. Vamos a determinar cuáles son los procedimientos que se hicieron para obtener esta gráfica a partir de esta función. ¿Cómo es el cálculo del vértice? Dentro de los pasos que ustedes deben realizar, el paso fundamental, yo lo llamo fundamental porque si esta obtención de los coeficientes de mi función lo hago mal, pues todo el procedimiento me va a quedar erróneo. Entonces, ¿cuál es el valor que acompaña a el x2? Viene a ser A. El que acompaña al x1 viene a ser B. Y el término independiente viene a ser C. ¿Listo? Vamos a calcular el vértice. Entonces, dice que debemos hallar la componente X. Nosotros lo llamamos allá en clase componente H. Y se calcula mediante esta fórmula. Entonces, reemplazando el valor de B en esta fórmula y operando, pues vamos a obtener nuestro componente H. En este paquete de diapositivas lo llaman X. Bien. Luego este valor que nosotros obtenemos acá de 3, tenemos que reemplazarlo para encontrar el otro componente del vértice. ¿Cómo se hace? Pues reemplazando el valor de X en la función. Nosotros allá en clase lo llamamos H. Entonces obtenemos el valor de H y lo reemplazamos en esta función donde haya X. Haciendo el respectivo reemplazo y operando, elevando esto al cuadrado, multiplicando esto, teniendo en cuenta también la ley de signos, obtenemos otro valor. Esta viene a ser la pareja de nuestra vértice. Significa que el vértice está compuesto por una coordenada 3, menos 8, que es el punto graficado acá. Primero me ubico en X y bajo en Y. Bien, posterior a encontrar el vértice, pues vamos a hallar el eje de simetría. El eje de simetría pues es el mismo valor de nuestra componente H, es decir, la parte que aplicamos en nuestra fórmula. Acá nosotros evidenciamos que el eje de simetría cruza por el valor de 3, es decir, por el elemento H de la coordenada. El eje de simetría es definido como una recta perpendicular al eje de las abscisas, es decir, al eje X, que divide la parábola en dos partes simétricas, dos partes iguales. Ya vamos con nuestro tercer elemento y uno de los que digamos tiene una o varias formas de operar y de obtenerse, se llaman los puntos de corte en el eje X. Dice, son las coordenadas en las que la función corta el eje X. Una parábola puede tener 2, 1 o ningún punto de corte. Esto yo lo habría explicado ya con las gráficas anteriores.
Para hallar los puntos de corte en el eje X hay varios procedimientos. Está el procedimiento de factorización, hay un procedimiento que es de despeje de fórmulas, y tenemos el procedimiento estandarizado para cualquier tipo de función cuadrática, que es la aplicación de la fórmula cuadrática. Es una fórmula muy sencilla de aplicar, pero que debe ser cuidadosa con relación a la parte de los signos. Entonces, vuelvo y lo repito, esta primera parte es clave. Si esto me queda bien, garantiza que este proceso no va a tener ningún tipo de error. Bien, entonces esta es mi fórmula. Empiezo a reemplazar cada uno de los valores. ¿Cuánto vale B? Menos 12. Donde haya B coloco ese menos 12. ¿Cuánto vale A? 2. Entonces donde hay A coloco ese valor. Les recuerdo que es conveniente colocarlo en paréntesis para representar la multiplicación. Y donde hay el valor de C, pues lo colocamos. Bien, empezamos a solucionar acá. Primero ley de signos, menos por menos da más o menos, sigue ahí en mi fórmula. Menos 12 al cuadrado me da 144 y multiplico estos dos valores. Tengan en cuenta los signos. Menos por más da menos y menos por menos, y menos por más da menos. Multiplicamos 4 por 2, 8 y 8 por 2, 8 por 10, 80. Tenemos aún aquí la raíz, entonces vamos a operar los dos números que están en la parte interior. 144 menos 80, esto nos da un valor de 64. Sacamos la raíz de 64, la cual nos da 8. Estos dos valores siguen normales hasta donde tenemos la obtención de la raíz. Luego de esto, pues encuentro mi x1, que siempre va a ser con el signo negativo. Operamos 12 menos 8 me da 4 y 4 dividido en 4 me da 1. Para el x2 entonces lo operamos con el signo positivo. 12 más 8 me da 20 y 20 dividido en 4 me da 5. De ahí es donde salen estos dos valores. Si yo realizo el conteo, miren acá, el eje X es cortado en 1 y también es cortado en 5. Bueno, finalmente viene uno de los procedimientos que es más sencillo, que es obtener el valor en nuestro eje Y, que lo podemos evidenciar acá, este valorcito. ¿Cómo se hace para obtener ese valor? Pues dentro de la parte interpretativa siempre va a ser el término independiente, es decir, el que no tenga variable. Pero en procedimientos se define que X debe ser sustituido por 0. En el instante que X se sustituye por 0, pues estos dos elementos desaparecen. Nos quedan 10. Acá vemos la parte operatoria, entonces 2 por 0 al cuadrado menos 12 por 0 nos da 0 más 10, esto nos da el valor de 10. ¿Listo? Entonces, ese es el procedimiento que ustedes deben seguir para la solución de los ejercicios que vamos a adelantar dentro de la clase. Entonces les recuerdo elementos de la parábola y que cada uno de estos elementos tiene un procedimiento para obtenerlo. ¿Listo? Entonces, estudiantes, nos encontramos la próxima clase y espero que este video haya aclarado aquellas dudas que de pronto surgen en clase. Bueno, Dios los bendiga y buenas noches.